El Salto. Después de más de 40 horas de búsqueda, las autoridades en Estados Unidos han logrado capturar a Vince Bolter, el hombre de 57 años que ha sido acusado del asesinato de la congresista estatal demócrata, de su marido y también de herir a otro senador en Minnesota. Trump subraya que no va a permitir que este tipo de actos queden en impunidad, mientras el gobernador del estado ha tildado como un acto de violencia política el hecho. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre la política detrás de tiroteos individuales como estos, masacres también. ¿Cuál es el papel de la retórica polarizada en medio de este clima de tensión creciente en los Estados Unidos? Bienvenidos. Vamos inmediatamente a revisar la trayectoria de los congresistas que fueron víctimas de este ataque. Melissa Hortman, 55 años de edad, era la máxima líder demócrata en la Asamblea Legislativa del Estado, antigua presidente de la Cámara de Representantes estatal. Fue elegida por primera vez en el 2004. Era abogada, tenía 2 hijos. John Hoffman, también demócrata, fue elegido por primera vez en el 2012. Dirige Hoffman Strategic Advisors, una empresa de consultoría anteriormente. También fue vicepresidente de la Junta Escolar de Anoka-Hennepin, que gestiona el distrito escolar más grande de Minnesota. Hoffman está casado y tiene una hija. En las últimas horas, ¿qué es lo que ha pasado? Tras 2 días de persecución, fue capturado este domingo Vince Bolter, de 57 años, señalado por el asesinato de esta congresista demócrata de Minnesota, de su esposo. Según la fiscalía, este hombre se hizo pasar por policía usando uniforme, luces y un vehículo similar al oficial para cometer el crimen. Enfrenta a 4 cargos graves, 3 de ellos con penas de hasta 40 años de prisión. Mientras tanto, flores, velas y mensajes adornan un monumento conmemorativo en nombre de la legisladora estatal asesinada en su casa en Minnesota. En las escaleras del Capitolio Estatal se han exhibido fotografías de Melissa Hortman y de su esposo, Mark. Este crimen fue calificado por el gobernador Tim Walz y el expresidente Joe Biden como un asesinato con motivos políticos. Durante los homenajes también pidieron por la pronta recuperación del senador del estado, por el senador Hoffman, su esposa Yvette, quienes fueron agredidos en sus viviendas por el mismo sujeto. Y visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. En Ángulo voy a saludar y dar la bienvenida a esta hora a Sandro Meco, analista de actualidad sobre la actualidad de Estados Unidos, también periodista. Gracias por estar con nosotros, Sandro. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos días por allí. Nada, es un auténtico placer. Gracias por participar en Ángulo. Voy a darle la bienvenida también a Belda Gámez. Ella es doctora en Derecho. Gracias por estar con nosotros, doctora Gámez. Un gusto tenerla en Ángulo. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para conversar. Gracias por participar. Voy a empezar con Sandro Meco y preguntarle los factores estructurales que quizás han contribuido al aumento de esto que se ha vivido el fin de semana. Lo ha dicho el gobernador Tim Walz, que lo ha calificado de violencia política en Estados Unidos. Primero preguntarle si usted está de acuerdo con este término, esta figura, con respecto a los ataques que se han dado el fin de semana, y también pues hablar sobre estos factores estructurales que han venido a contribuir en el aumento de esta violencia política en los últimos años en Estados Unidos. Adelante. Bueno, creo que no hay ningún tipo de duda al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con Tim Walz. Desde luego es un ataque, es un acto motivado políticamente, no hay ningún tipo de duda. Creo que
es muy difícil, desde mi punto de vista, que haya un ataque, un asesinato hacia una figura política, independientemente de en qué lado del pasillo se encuentre, que no esté motivado políticamente. Es verdad que ha habido mucha polémica porque Foreman venía de ser una de las pocas demócratas, de hecho creo que fue la única que votó en contra de ciertas ayudas a los inmigrantes ilegales. Mucha gente apunta que podría ser ese el motivo por el que Vance Boulder decidió realizar los actos que acabó realizando. Lo que está claro es que independientemente de si es eso, lo que ha ocurrido no es casualidad. Que los objetivos fueran la propia Melissa, su marido, también el senador, no es ninguna casualidad. Eso desde luego estaba premeditado. Además, que el asesino en cuestión haya ido disfrazado de policía, se haya ataviado con el uniforme de un policía, nos dice que este es un plan cuidadosamente preparado y por tanto creo que no hay ningún tipo de duda de que es así. ¿A qué se debe? Bueno, mucha gente apunta a Donald Trump y sí, puede que haya cierto peso en una retórica que a veces ha podido sonar inflamatoria por parte del presidente de los Estados Unidos, que puede haber hecho que esto exista. Ahora bien, creo que los distintos asesinatos o los distintos actos hacia distintas figuras políticas han estado antes de Trump, han estado con Trump y estarán posteriormente a Trump. ¿Cuál es el gran problema? Estructura que me comentabas. Yo creo que se refiere a la sociedad en sí, que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que o estás en mi equipo o estás contra mí, en el que el diálogo parece que es una quimera, que es una utopía y no puede existir. Bien, esto lleva a que la gente, pues que bien de la cabeza no está, a los locos como el propio Vance Boulder, realicen los actos tan atroces como el que hemos visto este fin de semana, y eso de momento es lo que creo que está ocurriendo. No es tanto la figura de Trump o la figura de otros políticos en sí, sino que el problema estructural reside en la propia sociedad y en ese enfrentamiento en el que parece que no solo Estados Unidos, sino todo el mundo se encuentra en este momento. Vamos a tener más adelante oportunidad de ejemplificar y también de ahondar en estos motivos que usted ha mencionado partiendo este debate, Sandro Meco. Voy a integrar en este momento también en el panel desde Estados Unidos. Voy a darle la bienvenida a Jeffrey Kihien, él es analista republicano. Gracias por estar con nosotros, Jeffrey, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días desde Washington, D.C. O buenas tardes, ya son las 12:07. Gracias por estar. Y usted estaba... Sí, una buena tarde para usted. Usted estaba escuchando a quien estaba presidiéndole la palabra, Sandro Meco, preguntarle sobre los hechos que se han registrado el fin de semana. Algunos lo califican como violencia política, dice Sandro. No tengo ninguna duda y dice, hay una retórica inflamatoria por parte de Trump, pero también abre el abanico sobre lo que sucede en el mundo con respecto a polarización o a discursos en donde el diálogo parece convertirse en una herramienta de segundo plano. Primero, su impresión sobre lo sucedido el último fin de semana con estos políticos y preguntarle, ¿usted coincide con el pensamiento del gobernador Walz que dice que esto tiene que ver con violencia política en Estados Unidos? Adelante, Jeffrey. Bueno, escuché la introducción que ustedes realizaron en su panel. Mencionaron algunos casos de de esta congresista que ha sido asesinada y otra más, pero olvidaron mencionar que en este periodo político en los Estados Unidos, este periodo presidencial, este periodo democrático, la violencia política empezó con los 2 o 3 intentos de asesinato contra Donald Trump. O sea, sí hay violencia política. Y siempre ha habido violencia política a través de la historia. Mira, recordemos nomás cómo empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del príncipe Fernando, si mal no recuerdo. Y a través de la historia, ¿no? Siempre ha habido violencia política porque estamos viviendo en el mundo, sobre todo en Occidente, el reino de las ideologías. 2 ideologías básicas, comunismo y liberalismo, que están en constante pelea. No hay punto medio para estas 2 ideologías. Y ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? Podemos visitar todos los países de Hispanoamérica y es lo mismo. Comunismo contra liberalismo, comunismo contra el neoliberalismo, neomarxismo contra neoliberalismo. Y nunca llegan a un punto de encuentro o de entendimiento. Más bien, se van a las manos, se van a las armas,
llaman a la violencia callejera sobre todo, ¿no? La violencia callejera siempre llamada por los movimientos ideológicos de izquierda en general, ¿no? El socialismo, el marxismo, que hasta hace muy pocos años o inclusive en este momento en algunos países del mundo van a la violencia armada, con guerrillas, con ataques terroristas. En este caso particular del atentado contra esta congresista de Minnesota, realmente no lo sé, no se sabe a ciencia cierta si es un ataque político, si es un ataque debido a una postura que ella haya tenido. Supuestamente hay un manifiesto escrito por el asesino, que todavía no se ha hecho público. Todavía tampoco se ha hecho público el interrogatorio al cual ha sido sometido. Luego de que él responda, veremos cuál ha sido su motivo principal, porque lo que se tiene de información hasta el momento es de que fue o es una persona muy cercana al gobernador de Minnesota, el señor Walz, que lo puso como un elegido político, un political appointee en una de las organizaciones de su gobierno. Ahora, por otro lado, dice que no, que señor era un evangélico, siempre dicen, ¿no? Ultra cristiano, por eso va y ataca a la persona, porque la otra persona estaba a favor del aborto. No sé cuál será la verdad, pero siempre la retórica es la misma, ¿no? O anticatólico o procatólico y tienen que juntarse, pero cuando es demasiado católico es de derecha y cuando no es católico es de izquierda. Entonces siempre estamos en ese círculo que no llega a ninguna confluencia para buscar un consenso político. Y ese es un error que cometemos todos nosotros, pero más la prensa, ¿no? Ya, vamos a hablar más adelante sobre los errores. Doctora Gámez, quiero saber su criterio después de escuchar las dos posturas, donde dice, pues por una parte Sandro Meco dice el diálogo es una quimera, es imposible en estos tiempos. Se ha hablado de una retórica inflamatoria y también Jeffrey Kijien dice y se refiere sobre lo sucedido el fin de semana y sobre otros eventos en particular que se han dado, las elecciones presidenciales, cuando el presidente, en su momento candidato, también fue parte de un atentado. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Está de acuerdo con lo que dice el gobernador Walz sobre esto de violencia política? Para hacer la conjetura de violencia política tiene que ver muchos elementos. Creo que sí se están llevando en esto desde la percepción, las personas, el momento. Hay que entender que este no fue, por ejemplo, un crimen de oportunidad o no fue una situación que simplemente pasó, no que puede quedarse, sino hay una planeación desde la estructura, el uso del uniforme, los tiempos, conoce los tiempos de las personas a quienes está privando de la vida y conoce la ideología, ¿no? Y pues el conato de violencia que se da también es un reflejo social. Cuando estudiamos cualquier fenómeno de violencia, hay que entender las etiologías de la violencia, qué significa para el contexto social en ese momento, ¿no? El decir, es que alguien que también tiene cierto poder o está en esta estructura no es intocable, no es infalible. El mensaje que se manda a la sociedad también es muy fuerte y muy agresivo, ¿no? Sí, la situación del diálogo pareciera perdida porque no nos hemos dado el tiempo de bajar la careta ideológica, porque la careta ideológica también gana votos, porque la careta ideológica genera estas personas que terminan siendo pues servidores o siervos de la misma ideología que en algún momento los hemos denominado, por ejemplo, lobos solitarios con un pretexto, ¿no? Y esta ideología de la efervescencia de decir mi vida vale menos que la idea, pues terminan generando pues estas estructuras de pensamiento
tan dispares de lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Se supone que ya llegamos a un mundo evolutivo del pensamiento donde tendríamos que estar hablando de paz, una paz diferente, y nos damos cuenta que no nada más es en Estados Unidos, es en el mundo en general donde nos estamos polarizando cada vez más entre lo que yo soy y lo que se parece a mí y los otros que se vuelven en el enemigo, y los otros que como son diferentes a mí en pensamiento, idea, religión, que siempre va a ser uno de los factores más fuertes, se vuelven esta sensación de tengo que terminarlo, ¿no? Esto le hemos denominado por muchos años el derecho penal del enemigo, que vuelve a surgir pues después de las quedas de las Torres Gemelas. Digamos que ya habíamos avanzado de una situación hipercastrense a volver a estas ideas, ¿no? Yo sí creo que es una situación de violencia política, pero que también en sí misma está mandando un mensaje social que se tiene que estudiar para terminarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber réplicas. O sea, son situaciones que incitan o ya van a replicar. Cuando decimos no conocemos lo que escribió la persona que los priva de la vida. Hay que también tener cuidado hasta dónde debemos de conocer y hasta dónde no, para evitar que esto sea replicado. Gracias por esa primera intervención de los tres. Vamos ahora sí a entrar en materia. Sandro Meco, quisiera preguntarle, ¿usted ve diferencias, existen diferencias en los ataques que han sido dirigidos, por una parte, a los demócratas versus los ataques que han sido dirigidos a los republicanos? Eso como punto uno, y también voy a pedir ejemplos sobre esta retórica inflamatoria que usted ha utilizado sobre algunas expresiones del actual presidente Donald Trump. Adelante. A ver, tristemente lo digo, creo que no hay diferencias entre los ataques que reciben los demócratas y republicanos. Mi compañero ha puesto un ejemplo fantástico, que es ese intento de asesinato que tuvo el presidente Donald Trump, el entonces candidato a la presidencia. Por supuesto, era un acto que sin ninguna duda estaba motivado políticamente. Además, mi compañero ha dicho un hecho importantísimo que también quiero destacar, que es el hecho de las réplicas durante, o de las contestaciones o de las respuestas. En este caso, en el caso de Donald Trump, se llegó a hablar de, incluso por redes sociales, de, bueno, ¿y cómo es que Donald Trump sí? ¿Por qué Joe Biden no? ¿Por qué Kamala Harris no? Ese es el peligro, porque se empieza con un comentario en redes sociales, y si la persona que no es la adecuada lo lee, pueden llegar esas réplicas, ese miedo, ese temor, que desde luego no queremos que llegue, porque lo que comentábamos, porque parece que ahora mismo la sociedad se divide en equipos. O estás en mi equipo y respetas absolutamente todo lo que yo digo, lo que yo pienso, o estás contra mí. Eso es un gran problema. Tu segunda pregunta, perdóname, que se me había olvidado. Sobre la retórica inflamatoria. La retórica inflamatoria, eso es. Para mí, el gran ejemplo, es verdad que el gran ejemplo para mí son los ataques al Capitolio de 2021. El tiempo que tardó Donald Trump en recular ya al final de su primer mandato a la hora de mandar a los manifestantes a casa, cosa que, por cierto, acabó haciendo, que eso también es importante. Creo que un Trump que no sé hasta qué punto de verdad lo hace aposta. Igual no es así. Yo creo que Donald Trump al final tiene esa personalidad televisiva, esa personalidad de show business, de entertainer, que al final lo que causa a la hora precisamente de hablar del oponente es que todos aquellos radicales que creen firmemente en Trump, pero de una forma absoluta, y que realizan estos actos tan horrendos como los que estamos hablando hoy, son los que provocan que palabras que luego el propio Trump ha tenido que corregir y decir, no, que yo con estas palabras no me refería a esto. Es lo que provoca que esos locos son los que hagan estas acciones que tristemente estamos viviendo. Entonces, para mí, el ejemplo más notorio sí que es verdad que data de 4 años, pero para mí son esos ataques al Capitolio en 2021. Tiempo de la réplica para Jeffrey Quijien. Adelante. Bueno, solamente quiero poner un énfasis en lo que fue enero 6. En enero 6 las puertas del Capitolio se abrieron y los manifestantes entraron. Nadie tuvo más, nadie cubría su rostro con máscaras, absolutamente nadie. Entraron, algunos se tomaron fotos
al lado de la policía y salieron. Muy diferente a los otros tipos de manifestaciones que estamos viendo en este momento, de que los muchachos, mayoría muchachos, que están en las calles, cubren sus rostros. ¿Para qué? Para atacar con violencia a la policía. Lo vimos también en el 2020, previo a la elección, con el movimiento de Black Lives Matter, el BLM, en el cual los manifestantes cubrían sus rostros. ¿Para qué? Para atacar a la policía, escupir a la policía, quemar iglesias, derribar, por ejemplo, la estatua de Santos, como San Junípero, sin saber qué es lo que significaba, quemar iglesias nuevamente, ¿no? Acá quemaron varias iglesias acá en Washington, D.C., saquear también negocios privados. Eso, ese tipo de comportamiento no se dio en el 6 de enero. Nuevamente, todo lo repito, ahí la policía abrió las puertas para que entraran. Entraron los muchachos, se tomaron unas fotos y salieron. No veo gran violencia ahí. Pero bueno, nuevamente, esta es la época, el mundo en lo que estamos viviendo, que es demasiado ideologizado, en que se ha partido en dos la sociedad: blanco o negro, católico, anticatólico, de derecha, izquierda, de ultraizquierda, de ultraderecha, y no se puede llegar a un consenso. Y lo que es peor, líderes políticos de ambos lados tienen como su base de poder a estos ultrarradicales que pueden llegar a la violencia y algunas veces llegan a la violencia para obligar al otro a aceptar sus posturas políticas. Por ejemplo, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento en algunas ciudades de los Estados Unidos con las manifestaciones que estamos viendo de ataque directamente al Estado, de ataque directamente a ICE, que es la organización que está deteniendo a migrantes indocumentados que están ilegalmente en el país para sacarlos del país. Los están atacando directamente a ellos. Están atacando directamente estamentos del Estado, del gobierno federal en los Estados Unidos. Es otra diferencia en la violencia en la cual estamos llegando. Pero ¿quién está detrás de el dinero con el cual se fomentan este tipo de grupos totalmente radicales, ¿no? Acabo de mencionar estos grupos que están manifestándose en contra del gobierno federal, en contra de ICE, y la otra marcha que sucedió hace un par de días de No Kings, ¿no? Una marcha con el nombre nomás es totalmente absurdo, ridículo. ¿Cuándo Estados Unidos ha tenido un rey? Estados Unidos ha nacido como una democracia y tenemos una democracia hasta el día de hoy. Pero este tipo de manifestaciones no son espontáneas. Hay alguien aportando con dinero para organizar, para movilizar a la gente, para darles comida, para darles agua, para comprar las máscaras, para pagar los abogados, como sucedió con el Black Lives Matter, que muchos miembros del Partido Demócrata, como Kamala Harris, realizaron colectas para pagar los abogados y sacar libres a los muchachos que participaron en violencia, que atacaron a la policía, que destruyeron los comercios y la propiedad pública y privada. Entonces acá la pregunta es, ¿quién está detrás de estos grupos de manifestantes violentos, ¿no? Específicamente me refiero a los violentistas que van y apedrean los locales del gobierno federal, de ICE, la Policía de Inmigración, y que están saliendo a aterrorizar a todos los comercios en algunas ciudades de los Estados Unidos. Esa es la pregunta que hay que hacernos, ¿no? Porque al final todo es por dinero, ¿no? La ideología es... Adelante. Vamos a regresar con esa inquietud justamente después del corte comercial. Debo irme a pagar un corte comercial. Le voy a dar la palabra a Belda Gámez cuando volvamos del corte. Ahora nos vamos al corte. Estamos hablando de violencia política en Estados Unidos. Esto, como ha sido calificado por parte del gobernador, también del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a un senador atacado
a una congresista que ha perdido la vida junto a su esposo. Los dos en un hecho el mismo día, al parecer realizado por la misma persona que ahora está en manos de las autoridades. Volvemos luego del corte, pero antes mencionamos lo que ya se hablaba en el primer bloque, la violencia política, que no es nueva en Estados Unidos, pero se ha convertido en un fenómeno cada vez más común, según dicen los sociólogos. Por ejemplo, el intento de asesinato, lo mencionábamos, del candidato en su momento, Donald Trump, durante su campaña presidencial, el ataque en el 2022 al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, también de Nancy Pelosi, por parte de un hombre que creía teorías de conspiración, según se informó después. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Estados Unidos tiene una larga y sombría historia de violencia que se ha dado, violencia política, desde asesinatos presidenciales que se remontan al asesinato del presidente Abraham Lincoln hasta linchamientos y violencia dirigida a personas negras en el sur, así como el tiroteo en 1954 dentro del Congreso por 4 nacionalistas puertorriqueños. Los expertos dicen que en los últimos años, sin embargo, probablemente se ha alcanzado un nivel inédito de los días de la década de 1960, 1970, cuando íconos como Martin Luther King, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy fueron asesinados. Seguimos aquí en Ángulo. Belda, su turno de intervenir. Dejaba el señor Quijien una pregunta abierta sobre quiénes, si es que usted está de acuerdo, están detrás de las protestas, de esta polarización que en cambio se ve manifiesta en las calles. Hablando de todo lo que se ha dado, particularmente en Los Ángeles y en otros puntos del país. Adelante. Yo sumaría otra pregunta también. ¿Quiénes están atrás de los grupos de choque en las movilizaciones, en las protestas? Porque muchas veces estas personas que dicen son los que llevan las balaclavas, están haciendo desfiguro, rompiendo cosas o robando. En muchas ocasiones también son grupos de choque que van precisamente a romper estos movimientos. Recordemos que al final del día la manifestación es un derecho humano. Tenemos el derecho a expresar nuestras ideas, tenemos el derecho a juntarnos, tenemos el derecho a manifestarnos, no tenemos el derecho a odiar. O sea, no podemos confundir mi libertad de expresión con el odio. O sea, mi libertad de expresión termina donde empieza el otro. Y lo que hemos visto al estudiar estos movimientos, en general las movilizaciones, es que de repente nos vamos encontrando en las colas de las manifestaciones a este grupo que no sabe qué están haciendo, no conocen el movimiento y sin embargo se dedican al saqueo. Y hay dinero que se les inyecta para hacerlo, lo cual va a generar la nota roja, lo cual va a generar pues bajar lo que la manifestación está dando y decir, ya ven cómo si son todos ellos una bola de ladrones, no tendrían que estar aquí, todas estas justificaciones. Entonces, de repente el poderoso utiliza a través de la justificación de la arenga la necesidad del otro o de los otros para llegar a su cometido, ¿no? El decir, es que ellos que nos vienen y nos quitan, ellos que no deberían de estar aquí o ellos que no comparten nuestra religión deberían de inexistir, porque cuando hablamos de deshacerse, se habla también de la inexistencia. Quieres acabar con el otro, pues a través de sacarlo, expulsarlo, matarlo. Y este punto de matarlo, pues termina diciendo que pues tú y los tuyos son más poderosos y te da un lugar de confort. No hay nada más complicado que el poder se alimente del miedo de las personas. Entonces, si el poder empieza a alimentarse del miedo, va a tener peones de ejecución. ¿Y a qué nos referimos con peones de ejecución? Aquel que va a tomar el arma y la va a detonar contra un grupo de personas, los que sean. Si seguimos escuchando, pues cuando alguien con cierto poder dice, puedes atropellar a los manifestantes y te crees en peligro. Quien no entienda ¿qué es el peligro? Porque además es súper subjetivo. ¿Qué me hace sentir en peligro? Cada persona tiene denotaciones diferentes de peligro. Entonces me estás dando la justificación
para atropellar, para aniquilar, para muchas veces sacar todo el estrés y la frustración que tengo para eso, ¿no? Y hace rato también se comentaba un poco de la retórica inflamatoria en redes. Pues ahí tenemos también un gran enemigo, ¿no? La algoritmia. Si estás viendo cierto tipo de video, te va a seguir dando ese tipo de video. Por lo tanto, te va a generar una visión de túnel. Vas a creer que esa es la única y verdadera realidad y es cuando nos podemos convertir en personas peligrosas. Sandro Meco, quiero conocer su criterio. Hay grupos organizados, por ejemplo, detrás de las protestas, como lo planteaba hace un momento Jeffrey Kijien, y también consultar sobre si hay este mismo de grupos organizados detrás de los ataques a los demócratas, como estos que se dieron en Minnesota el fin de semana, o son en su mayoría ataques individuales, viciados por una retórica quizás, como ya lo hemos dicho anteriormente cuando ustedes lo han puesto sobre la mesa de debate. No, yo creo que están totalmente organizados. No creo que ninguno de los tres tenemos ningún tipo, de los cuatro incluyéndote, por supuesto, tenemos ningún tipo de duda. Esto, incluso aunque sea un individuo, esto está coordinado. Es así, o sea, se necesita una coordinación para poder realizar los ataques, los asesinatos que se han realizado de la forma en la que se han realizado. No es tan sencillo. Por supuesto que ha habido actos individuales, es verdad. El intento de asesinato del presidente Trump en Butler me parece un acto individual, sin duda, pero que hay grupos que sin ningún tipo de dudas están gestionando y están organizando todos estos actos para que se produzcan es absolutamente claro. Yo coincido con mi compañera en el hecho de que al final poder protestar, poder manifestarse de forma cívica y pública es un derecho, es algo que debemos hacer cuando no estemos de acuerdo, siempre de forma pacífica. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una serie de individuos que son los que se organizan para poder transformar ya no la manifestación en sí, porque no es tan importante eso, sino el concepto de la manifestación. ¿Cómo pasa lo que ocurre en Los Ángeles a ser una manifestación absolutamente pacífica o cuyo fin debería ser totalmente pacífico, porque al final estás protestando por una medida con la que no estás de acuerdo, a un episodio de violencia, de crisis y de miedo? Sin ninguna duda es por todos estos grupos que están actuando. Así que sí, no tengo ningún tipo de duda que hay una serie de personas o una serie de grupos que están cambiando, de nuevo, ya no las manifestaciones en sí, sino incluso algo mucho más peligroso, que es el concepto de todas estas manifestaciones. Ahora, Belda, también la duda que salta aquí sobre lo sucedido el fin de semana. Hubo fallas en seguridad, en inteligencia, que de pronto pudieron haber evitado que este tipo de ataque se lleve a cabo, ¿o no? Yo creo que lo que hubo fue un planeamiento, perdona, de dónde estaban y qué iba a hacer. O sea, los movimientos fueron estudiados previo y sabían dónde estaban los huecos. No existe un plan de seguridad per se infalible, porque los ejecutores por lo general son personas y las personas y el error humano es donde por lo general se dan estos huecos, ¿no? Entonces, si ubicas quién es el más débil del eslabón, quién es el que más se distrae, quién es el que ya hace su actuación, digamos, por default, en ese momento estás ubicando a tu blanco más débil del eslabón de seguridad y es ahí donde se tiene la oportunidad. La oportunidad fue leída, la oportunidad fue estudiada, sabían que iban por ese pequeño hueco de seguridad, ¿no? Y lo que se necesita simplemente es al individuo correcto que vamos a, o que se utiliza como chivo expiatorio para que en él recaiga toda la culpa de una situación previamente armada y contestada, ¿no? Es como ponerle en la mesa los artefactos para la ejecución sin decirle tienes que hacerlo, pero se los das. Por lo tanto, hay ese pequeño empujón indirecto a la actuación y al reforzar su creencia de que con eso está haciendo un favor no nada más a él, sino a su nación, a su pueblo. Entonces, estos pequeños empujones que dan las arengas, aunque después el arengador te diga, yo no lo hice con esa intención, sí sabe que puedes llegar. Las palabras que decimos también en público tienen que tener cierta
fuerza y la tienen, y tienen que tener cierta responsabilidad en lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, porque no nada más es la palabra, es la forma también la que se tiene que estar cuidando. Cierro este bloque con Jeffrey Quijien. Adelante, su turno. Sí, pues estoy escuchando primero de que el derecho a opinar es, a la libertad de expresión es un derecho, pero luego la señorita dice que hay que tener cuidado cómo uno lo dice. Entonces hay una contradicción en ambas afirmaciones que ella dice, que no pueden ser reales al mismo tiempo. Ahora, por otro lado, pues no puedes... puedes protestar, yo protesto, cosas que no me gustan, yo protesto, yo escribo, levanto mi voz, converso, me gano insultos, etcétera, ¿no? Pero nunca voy a salir a protestar y sentarme en el medio de la pista prohibiendo que personas, que mis ciudadanos, que los ciudadanos, que mis vecinos no puedan llegar a su centro de trabajo. Jamás, nunca voy a hacer eso, porque eso es violencia en sí. Sentarse en medio de la pista para prohibir, para suprimir los derechos de las personas, ¿no? De la libertad de tránsito es un derecho fundamental, lo mismo que el derecho al trabajo. Entonces, si me siento en el medio de la pista bloqueando, ya estoy suprimiendo los derechos de los otros, y eso ya no es protesta, eso es más bien un delito. Ahora, quiero mencionar algo, ¿no? Tú mencionaste el asesinato de ambos Kennedys, tanto de John Kennedy como de su hermano Bobby. De acuerdo al hijo y al sobrino de ambos, ¿no? Robert Kennedy, que ahora es el secretario del Departamento de Salud, la CIA asesinó a ambos, ¿no? La CIA asesinó a su tío, John Kennedy, porque este se opuso a la guerra en Vietnam. Lo mismo sucedió con su padre. No sé si llamarlo a eso violencia política o violencia económica, porque la guerra, inclusive las que estamos viendo en este momento en Ucrania y la que se está desarrollando en Irán, y generan billones de dólares para ciertos grupos de poder que no son, que posiblemente para el público estén separados ideológicamente, pero al final son lo mismo, ¿no? Lo que se llama el Estado profundo, que aportan a campañas tanto de la derecha como a la izquierda, del centro y a cualquiera que se les aparezca para fomentar su propia agenda y para que al final para ganar dinero. No lo hemos visto también con las medidas durante esta pandemia, donde se suprimieron todos los derechos civiles, absolutamente todas, inclusive el derecho que yo tengo sobre mi cuerpo, ¿no? Si no me vacuno, no entras acá, no entras allá o te despido del trabajo. No sé si lo llamamos a eso violencia política o violencia económica. Hay que separarlo. Jeffrey, gracias. Antes de irme a la pausa comercial, Belda, ¿algo que argumentar? Turno de la contrarréplica, si desea hacer uso, antes de irme al corte. El derecho a la manifestación es un derecho humano universal, y la manifestación también tiene una connotación en ocasiones de molencia social. Si no, no se logra, ¿no? Cuando se habla desde un privilegio, también reducimos los derechos del otro. Qué privilegio voy a tener, qué privilegio. Quiero ir a trabajar. Corte comercial. Un tipo ahí que bloquea. Bueno, me voy aquí a un corte comercial. Regresamos enseguida con Ángulo y las conclusiones del programa. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo para mis tres panelistas, un poco sobre las implicaciones, si es que las tiene a criterio de cada uno, o podrían tener estos últimos ataques registrados en Minnesota en el clima electoral de cara a las elecciones del 2026. Empiezo con Sandro Meco, luego le doy la palabra a Jeffrey Quijien y termino con Belda Gámez. Adelante. Bueno, es un hecho que en las elecciones de 2026, al igual que en las elecciones de 2024, estos terribles hechos van a tener un peso importante. Es así, los políticos van a hablar de ello, tanto de un lado como de otro, ya sea a nivel de seguridad, ya sea a nivel de lo que ha provocado esto en la conciencia de la ciudadanía. Yo suelto una petición, yo la suelto y si alguien la coge, maravilloso. Escuchemos, independientemente de en qué lado estemos, por favor, escuchemos y tratemos de empatizar. Manifestarnos es algo absolutamente legal.
Protestar es algo absolutamente legal. Cortar las calles y poner en terror a la ciudadanía no lo es. De nuevo, manifestarnos es legal. Entrar en el Capitolio de forma ilegítima no lo es. Estoy escuchando como 5 años más tarde se está hablando de esto como si fuera un paseo por el parque. Miren, yo me iba a ir a Disney de vacaciones y creo que me lo estoy pensando, y lo que voy a hacer es coger una máquina del tiempo, voy a ir a 2021 y voy a ir al Capitolio porque fue el mejor evento jamás visto. Entonces, en conclusión, pese a todo lo que recibamos de uno y otro lado, escuchemos a ambos, intentamos entender a ambos y quizás sí podamos tener una opinión propia con la que podamos, pues, entender los dos lados y también tener nuestro propio criterio. Gracias, Jeffrey. Su turno, adelante. Bueno, estas elecciones pasadas, la popularidad electoral de Donald Trump subió minutos después del primer atentado contra su vida. Subió muchísimo. Yo creo que él ganó la elección debido a ese intento de asesinato en su contra. Y ahora otro tema, pues es absurdo, es ridículo que nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos de clase media, ciudadanos pobres, ciudadanos trabajadores, salgamos a las calles a pelearnos para defender las posturas políticas de políticos. De cualquier político que al final no le importa lo que nosotros pensemos, lo único que quieren es manipularnos de alguna forma para votar a favor de ellos. Entonces, nuevamente, pues todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica, es absurdo que uno salga a pelearse, a bloquear las calles, que se pelee con el vecino, que destruya los comercios de la ciudad que al final nos sirven. ¿Para qué? Para defender la retórica política, ideológica de algún político que cuando toma el poder o inclusive antes de tomar el poder no se preocupa por nosotros, no se preocupa por si acaso vas a ir a tocarle la puerta y te va a abrir la puerta y te va a decir, hola, ¿cómo estás, mi amigo? Ven, siéntate a tomar una taza de café. No te lo va a decir jamás. Entonces, en este momento histórico que estamos viviendo, en este momento de ideologización total de Occidente, con una decadencia total, ¿no? Porque es Occidente ateo, Occidente abortero, Occidente sin rumbo. Hay que sentarnos y ver lo que está sucediendo. ¿A dónde nos está llevando este mundo, esta sociedad de ideologías que hemos venido desarrollando desde cuándo? Bueno, desde la Revolución Francesa, creo yo. Hay que sentarnos y analizar. En Estados Unidos no era un país ideologizado políticamente. Este es un fenómeno que ha sido hace unos 35 años, según lo que me están diciendo. Anterior a eso, Estados Unidos era un pueblo cristiano que iba a elegir a un candidato, pero no había este tipo de enfrentamientos, de que soy de izquierda, la ultraderecha, tú eres católico, yo soy anticatólico. No existían. Este es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos y es lo que más nos está preocupando acá. Recuerdo que Donald Trump asistió a uno de estos. Dame 30 segunditos nomás para terminar de explicar. Asistió a un evento muy del breve, MMA, porque si no alcanzo a escuchar a Belda. Correcto, creo que fue en el Madison Square Garden, y uno de los peleadores que ganó la contienda dijo, nosotros queremos un Estados Unidos de América cristiano. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos volver, ¿no? Y también queremos Occidente cristiano. Gracias, porque Jeffrey. las ideologías ambas están contra la religión cristiana. Ok, gracias por la invitación. Belda, cierro con usted. Sí, rapidísimo, no te preocupes. Creo que hay que estar muy pendientes y muy cautelosos de evitar vivir un populismo electoral, donde la gente se cierre, donde la gente no escuche. Creo que es momento de que también la democracia se tome en las manos reales del pueblo, pero un pueblo crítico. No un electorado que se vaya con una sola idea, ¿no? A final del día, el poder debe servir al pueblo, no servirse del pueblo, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Y ninguna ideología justifica el daño al otro. Entonces, que vamos a ver un proceso electoral que va a tomar todo esto como estandarte, sí. Y es ahí donde también las reglas electorales tienen que estar
bien puestas para lograr el diálogo, y un diálogo real, no un diálogo de arenga de quién gana más, quién dice más o quién grita más. Vamos a escucharnos. Al final del día, lo que suceda en un lugar sí nos compete a todos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un mundo de fronteras tan sólidas, estamos en un mundo de fronteras diluidas, donde por puro efecto mariposa nos puede estar generando algún beneficio por un lado o un perjuicio por otro de cualquier decisión política que no contemple a todos. Vamos a una pausa comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy en Ángulo. Sandro Meco, periodista y analista de la actualidad en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. También a Jeffrey Quijien, analista republicano, y a Belda Gámez, doctora en Derecho. Gracias a los tres. Hasta una nueva oportunidad. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.